congregación de las hermanitas, hermanos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas. Suele aparecer una paradoja, una dificultad en la vida cristiana de cómo equilibrar la vida contemplativa, la vida de oración, con la vida de la caridad concreta, la vida del servicio a los demás en los actos concretos. Y a veces hay personas que se dejan llevar de una espiritualidad encerrada en sí misma, pero que no mira, no le lleva a mirar a las necesidades de los hermanos, o de un activismo ciego en el servir a los necesitados y a veces sin beber de la raíz que sostiene hasta el infinito este servicio a los hermanos. ¿Cómo llegar a ese equilibrio entre la vida de oración, la vida contemplativa y la vida de acción, de servicio a los demás? Y es precisamente la caridad, el servicio, lo que certifica que la vida espiritual es verdadera. Si una vida espiritual está encerrada en sí misma, si no nos lleva a servir con amor, empezando los que tenemos más cerca. Yo a veces digo a las personas, mirad, nos admiran los que van a otros lugares a servir a los pobres y son vidas admirables y maravillosas. Digo, pero tú ¿por qué no empiezas a servir al que tienes más cerquita de ti? ¿Por qué no empiezas a servir al que está contigo en la habitación, al que se sienta contigo en la mesa, al que comparte contigo el rato de televisión? O invitar a alguien a salir a pasear por las tardes, en el fresquito ya que empieza a hacer por las tardes. Precisamente la vida de la caridad es lo que certifica que la vida espiritual es verdadera. Y pienso que nuestra querida Santa Teresa de Jesús, Jornet, precisamente encontró este equilibrio de un modo admirable. Fui capellán de las Hermanitas en Córdoba durante año y medio y por tanto me estudié y me leí las Constituciones. También me leí el libro sobre don Saturnino López Novoa que escribió el obispo Juan José Asenjo, del cual yo fui vicario general. Por tanto, me empapé bastante de la vida de las Hermanitas y me llamó la atención cuando descubrí de qué naturaleza es el Instituto de las Hermanitas. Pues es naturaleza contemplativa, curiosamente. Lo que quería Santa Teresa era una comunidad contemplativa, pero abierta a acoger en su seno a los hermanos más necesitados. En aquella época, los ancianos. La contemplación que le lleva a la acción. Y han sido muchos santos los que han vivido de esta manera. Quizá también una santa muy conocida, Santa Teresa de Calcuta. Ella decía, yo de la Eucaristía de la mañana, de estar delante del Señor, que es un don para mí, es donde surge la fuerza para ser un don para los demás. Y por eso todas las mañanas venimos precisamente a la capilla a estar con el Señor, a recibir el don de su palabra, a recibir el don de la Eucaristía, un pan de muchos granos, un vino de muchas uvas, pero que se hace un único pan y una única sangre derramada para que todos nos hagamos hermanos en el servicio y en el amor. Leía hace poco en la prensa de Burgos que ya en Castilla y León hay más residencias de ancianos que guarderías. Somos una sociedad envejecida. Y leía en la prensa de ayer de que ya en Burgos es el lugar donde más hogares viven una única persona. Una tercera parte de los hogares de Burgos vive solo una única persona. Lamentablemente la ancianidad se hace sinónimo de soledad, se hace sinónimo de apagarse la esperanza, cuando la ancianidad tiene que ser una época de acción de gracias. Es verdad que con las limitaciones de la cabeza, que a veces ya, pues yo que no soy tan anciano ya la tengo medio perdida, ¿no? También las dificultades en moverse o en recordar, pero ante todo una época donde uno tenía que vivir en la paz, en la esperanza y sobre todo en el amor. De las tres lecturas que nos presenta hoy la liturgia, empezaría por la segunda. El que ama ha pasado de la muerte a la vida. Es decir, el que no ama vive en la muerte. Morir es no amar. Realmente, cuando se nos habla de los demonios y de los infiernos, es la muerte definitiva porque es el lugar donde no hay ni una pizca de amor. No amar es morir.
En cambio, vivir es amar. Y en toda época podemos amar y podemos ser amados. Podemos tener los pequeños detalles con aquellos que están cerca. Podemos rezar por nuestros familiares, orar por las necesidades de la Iglesia, colaborar, aunque nuestra pensión sea pequeñita, que sea con, no sé, 10 céntimos el día de Cáritas o el día de las misiones, precisamente para tener viva la llama del amor y, por tanto, para poder vivir delante del Señor. La primera lectura nos recordaba el reproche que hace el profeta Isaías al pueblo judío. Habían olvidado el amor primero. Cuando un maestro de la ley pregunta a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? Porque era tan prolífico ya los mandamientos del pueblo judío, más de 500 mandamientos, que habían olvidado el fundamental: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Ese es el principal mandamiento de la ley, el amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Porque a Dios, a quien no vemos, dice San Juan, podemos amarlo a través de aquel a quien vemos. Por eso dice Jesús en el Evangelio, cada vez que lo hicisteis con estos hermanos pequeños míos, a mí me lo hicisteis, conmigo lo hicisteis. Y por eso Isaías les reprocha un culto vacío. El gran drama del pueblo judío es que ya no amaba a Dios, amaba la norma, amaba los mandamientos, que son medios, no son fines, son medios para amar. El no robar es porque ames, pero robar es faltar al amor. El no mentir es para que ames, porque mentir es faltar al amor. Honrar a tus padres, para que ames, honrar a Dios. Ellos habían olvidado el mandamiento principal y entonces por eso les dice Jesús, les dice el Señor a través de Isaías, yo no quiero vuestros ayunos, cenizas, novilunios, sacrificios animales. ¿Cuál es el ayuno que yo quiero? Suelta las cadenas injustas, desata las correas del oprimido, quebranta el yugo de los que están unidos a él, parte tu pan con el hambriento, hospeda al pobre que no tiene techo, cubre al que va desnudo, no desentiendas de tu carne. ¿Y qué ocurrirá entonces? Cuando ames, te ocurrirá algo maravilloso, ha dicho Isaías. Entonces surgirá tu luz como la aurora. A veces vivimos en la oscuridad, en la angustia, en la desesperanza. Cuando ames, el amor es luz. Surgirá tu luz como la aurora. Se curarán tus heridas, tus desamores, tus llagas, tus decepciones, tus faltas de caridad. Se curarán tus heridas. Detrás de ti vendrá la gloria del Señor. Clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. El amor concreto a los demás. Pero no solo el Señor nos ha dicho que amar al prójimo como a ti mismo. Me llamaba la atención el versículo del Aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis, no como vosotros mismos, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado. Y en la carta de San Juan aclaraba qué es el como yo os he amado. Decía, también nosotros, si amamos, debemos dar nuestra vida por los hermanos. Amar es entregar la vida. Qué gran error hoy, cuando se habla del amor. No tiene nada que ver cuando hablamos del amor con lo que es el amor. Amar es dar la vida a los hermanos. Amaos como yo os he amado, entregando algo de ti mismo, entregando tu vida. Jesús no llevaba la bolsa la llevaba Judas, porque Jesús no daba monedas, Jesús se daba a sí mismo. Y por eso yo digo que nadie es tan pobre económicamente que no pueda darse a sí mismo. Igual no puedes dar dinero, tu pensión es pequeñita, pero te puedes dar a ti mismo. Dar tu tiempo al que está solo, ofrecer colaboración a las hermanitas, acompañar al que no tiene familia, parar una riña que puede surgir en un grupo, dar conversación. Nadie es tan pobre que no se puede dar a sí mismo. Y termino, no me quiero alargar. El Evangelio, tan hermoso, ¿no? Este Evangelio lo toma el Papa Francisco
en esa exhortación magnífica sobre la santidad, Gaudete et exultate, donde dice que la santidad tiene como dos columnas. Una son las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que sufren, los que lloran, y otra es lo que él llama el gran protocolo, que es Mateo 25, que es este juicio final. Y dice, hay que entenderlo sin glosa, es decir, sin darle, no sé, añadidos raros. Es muy claro, da pan al que tiene hambre, da de beber al que tiene sed, hospeda al que no tiene casa, visita al enfermo, visita al encarcelado. Más claro agua. Dice el Evangelio que el Señor se sienta, signo de autoridad, como se sienta el Señor, reunirá a todas las naciones, es el juicio. Algo también hemos olvidado, y es una verdad de fe, el juicio al final de nuestra vida. Yo cuando hablo a las personas mayores, me dicen de lo que más se arrepienten son de los pecados de omisión, de lo que no hicieron ni pudieron hacer. Y este podía haber ayudado y no lo hice. Él podría haberle perdonado y no le perdoné. El gran juicio que dio el Papa Benedicto, que es un lugar de aprender la esperanza. Porque es verdad que en este mundo vemos muchas injusticias, pero Dios hará justicia con misericordia para cada uno de nosotros. Y ha dicho una frase muy hermosa, ¿no? Dice, se sentará, será el rey de las naciones y dirá, venid, benditos mi Padre, recibid el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. El Señor cuando creó el mundo ya pensaba en ti, ya pensaba en darte todos sus dones, ya pensaba en tu felicidad, pensaba en tu eternidad, pensaba en tu plenitud, pensaba en el amor que está dispuesto a darte. A veces no nos atrevemos a confiar y a creer en ese infinito amor al que el Señor nos tiene destinados desde la creación del mundo, cuando el Padre creaba el mundo mirando a Cristo, pero también mirándonos a nosotros para darnos todos sus bienes. Y recibiremos los bienes cuando vivamos en plenitud ese amor de vestir al desnudo, dar alimento al hambriento, dar compañía al que está solo, dar consuelo al que está angustiado, acompañar en la enfermedad, dar alegría y esperanza. Acordémonos de las obras de misericordia tan olvidadas, ¿no? Corporales como espirituales. Y entonces el Señor será luz para nosotros. Nuestra carne, aunque esté enferma y con medicamentos, brotará sana por la gracia y el amor de Dios. Así lo pedimos hoy al Señor por intercesión de Santa Teresa Jornet. Y pedimos también por esta querida congregación que también experimenta la dificultad en las vocaciones, el descenso de las vocaciones, para que el Señor colme de muchas vocaciones a esta congregación en el servicio de los necesitados y de los ancianos. Hoy pedimos por intercesión de la Virgen María. Que así sea.